Hola amigos, bienvenidos otra vez a Luces de Metal. Hoy continuaremos con la segunda parte sobre la breve historia de New York. No sin antes pedirles que se suscriban y le den like. Así que en esta parte vamos entrando a la guerra de secesión que enfrentó a los estados del sur con los del norte. La ciudad de Nueva York desempeñó un rol fundamental en la guerra de secesión al proporcionar tropas, mercaderías y equipos diversos al ejército de la Unión. A pesar de todo, los fuertes vínculos comerciales existentes con los sureños crearon una disensión entre los habitantes. Pues algunos tomaron partido por la Unión, mientras que otros lo hicieron por la Confederación. Estos disturbios civiles culminaron en 1863 con revueltas violentas como respuesta al llamado a la conscripción lanzado por Abraham Lincoln. Sin embargo, la influencia de los políticos y periódicos neoyorquinos más importantes permitieron orientar la opinión pública hacia el apoyo de la Unión y del presidente Lincoln. En el momento en que estalló la guerra, Nueva York era vista como una de las ciudades más poderosas de Estados Unidos, así como un verdadero crisol de razas, de culturas y de opiniones políticas. El alcalde demócrata de la ciudad en esa época, Fernando Goode, era uno de los numerosos simpatizantes de los Estados Confederados. Por este motivo, sugirió que Nueva York hiciera su propia secesión a fin de poder continuar comerciando algodón con los estados del sur. Mucho antes de la guerra, los demócratas ya habían ganado gran influencia en Nueva York, en particular, gracias al Tammany Hall. A pesar de los numerosos cuestionamientos en contra de los llamados voluntarios ordenados por Lincoln tras el bombardeo de Fort Sumter, los neoyorquinos se movilizaron en cantidad para enrolarse en el ejército o recaudar fondos para las tropas recientemente incorporadas. En 3 meses, los neoyorquinos recaudaron $150 millones para la guerra. A fines de 1861 se movilizaron 30.000 soldados solo en la ciudad de Nueva York y, a lo largo de la guerra, partieron alrededor de 100.000 soldados. En 1862, el republicano George Updike, partidario de Lincoln desde varios años antes del conflicto y alcalde de Nueva York, movilizó a la ciudad para reforzar al ejército y evitar pánico en las zonas comerciales como Wall Street cuando los ejércitos de la Unión tuvieron dificultades. En especial, Updike hizo grandes esfuerzos en la movilización de los inmigrantes. A pesar de haber logrado una movilización muy importante, la ciudad de Nueva York no apoyó la aplicación de nuevas leyes sobre el enrolamiento de los soldados, que permitían al gobierno reclutar a soldados con edades de 18 a 35 años. Los neoyorquinos manifestaron con violencia su descontento en verdaderas revueltas del enrolamiento, que se volvieron rápidamente a atacar a las poblaciones afroamericanas. Lincoln se vio forzado entonces a enviar tropas para aplacar las revueltas. Se desplegaron 5 regimientos federales en Nueva York para restablecer la calma. El resultado fue una centena de muertos. Después de la guerra, el flujo de inmigrantes europeos aumentó. Para administrar esta inmigración, se construyó un centro de tránsito en la isla Ellis, cercana a la Isla de la Libertad donde se encuentra la estatua. En 1898, la ciudad de Nueva York se organizó administrativamente tal y como se la conoce hoy en día. La fundación La Gran Nueva York, que reunía a la ciudad de Nueva York, Brooklyn, Queens y Staten Island. En la primera mitad del siglo XX la ciudad se convirtió en un centro de envergadura internacional a nivel industrial, comercial y para las comunicaciones. La primera compañía de metro apareció en 1904 y fue seguida por la reconstrucción del Grand Central Terminal en 1913. La autoridad del puerto de Nueva York surgió en 1921 y emprendió la construcción del George Washington Bridge, inaugurado en 1931. La alta densidad de tráfico automovilístico llevó a la municipalidad a trazar un nuevo plan de urbanismo y a unir Manhattan por medio de nueva infraestructura. El túnel Holland fue edificado entre 1920 y 1927 y vías rápidas circundaron poco a poco a la isla. El primer rascacielos en Nueva York empezó su construcción en 1902, el edificio Flatiron. Posteriormente, con la proliferación de las sedes centrales de empresas y la falta de espacio en Manhattan, la arquitectura del sur de la isla se hizo más y más vertical. Así, el Metropolitan Life Tower, construido en 1907, tenía 213 metros de altura y 50 plantas.
El edificio Woolworth, culminado en 1913, medía 241 metros con 57 pisos y se mantuvo como el inmueble más alto del mundo hasta 1930. Para 1929, Nueva York ya contaba con 188 edificios de más de 20 pisos. A partir de la década de 1920, se construyó un segundo distrito de negocios más al norte, en Midtown. Y a partir de 1930, la mayor parte de los rascacielos más altos del mundo fueron edificados en el estilo Art Deco. El edificio Chrysler y el Empire State fueron claros ejemplos. Rápidamente, varios arquitectos estadounidenses, como Louis Sullivan, criticaron esta nueva arquitectura vertical. La elevación vertiginosa de los edificios impedía que la luz del sol llegara al suelo. El plan ortogonal acarreó una congestión del tráfico. Por último, surgieron nuevos problemas de seguridad, en particular, en materia de incendios. Desde 1916, para responder a estas dificultades, se aprobó en Nueva York una ley sobre la zonificación. El reglamento obligaba a los arquitectos a adaptar la altura de los edificios a la anchura de las calles y permaneció en vigor hasta 1961. La aplicación de este reglamento dio lugar a la construcción de edificios de forma piramidal. La Gran Manzana no escapó de la Gran Depresión. Fue en la bolsa de Wall Street donde se manifestó el crack del 29 que antecedió a la crisis mundial. El desempleo y la pobreza aumentaron rápidamente. En marzo de 1936, 1 de cada 5 neoyorquinos recibía ayuda pública. Los diferentes programas de la Works Progress Administration, la principal agencia instituida en el marco del New Deal de Roosevelt, daba trabajo a centenares de miles de personas. En 1935, se construyó el primer complejo de viviendas sociales de Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Nueva York sufrió ciertas mutaciones debido a la amenaza alemana. Los navíos temían ser atacados y se establecieron barricadas en varios edificios, en especial, a nivel de ventanas, por miedo a los bombardeos alemanes. Desde el punto de vista de la producción de artefactos militares, el New York Navy Yard, como principal astillero naval, fue ubicado en el centro de la estrategia defensiva de Estados Unidos, lo que se manifestó con un crecimiento sustancial de la producción de navíos de guerra. Después de la guerra, Nueva York experimentó un relativo declive, perdió habitantes y su maquinaria industrial comenzó a envejecer. Varias fábricas se trasladaron en la primera mitad del siglo XX hacia el cinturón urbano próximo, en New Jersey, por ejemplo. La crisis de los años 60 y 70 engendró los terrenos industriales abandonados en el Bronx y Queens. Así, el astillero de Navy Yard cerró sus puertas en 1966. Pero aún así Nueva York se convirtió en un centro artístico, en especial con las comedias musicales de Broadway y el renacimiento de Harlem. Este rol aumentó con la afluencia de refugiados políticos europeos que incluían a gran cantidad de intelectuales, músicos y artistas. Fue en la zona de Greenwich Village donde se reunieron los artistas y los escritores. El lugar era frecuentado por los homosexuales, vanguardistas y los contestatarios. Las galerías y los talleres fueron los lugares privilegiados de la evolución de la pintura. Con el Armory Show, la inauguración del Museo de Arte Moderno, el Whitney Museo de Arte Americano y del Solomon Museo, Nueva York se convirtió en una de las capitales mundiales del arte moderno. Esta posición fue reforzada por la afluencia de artistas, músicos y escritores europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la primera mitad del siglo XX, Nueva York también fue un centro importante para los medios de comunicación. La metrópoli contaba con numerosas agencias de información y de periódicos prestigiosos. En la década de 1920 aparecieron los primeros tabloides, mientras que en los años 1930 las cadenas de radio CBS y NBC se instalaron en el Rockefeller Center, que fue pronto apodado Radio City. Se habilitaron 2 teatros en el complejo. El Radio City Music Hall, que era el más grande con casi 6.000 asientos, y el RKO Roxy, que contaba con 3,5 mil asientos y que fue destruido en 1954. A pesar de la competencia de Los Ángeles, Nueva York siguió siendo hasta 1945 un centro cinematográfico importante. Ejercía el control financiero de la industria del séptimo arte,
producía películas en sus estudios y poseía muchas salas de proyección. Desde el punto de vista deportivo, el siglo XX consagró a Nueva York en todas las principales disciplinas nacionales. Los clubes neoyorquinos brillaron con los New York Yankees en béisbol y los New York Giants en fútbol americano. Ya en los años de 1990 Nueva York estuvo marcado por un primer atentado terrorista contra el World Trade Center, llevado a cabo el 26 de febrero de 1993. Cuando un camión cargado con 680 kilogramos de explosivos de nitrato estalló en un estacionamiento subterráneo de la Torre Norte, teniendo como resultado 6 muertos y 1.042 heridos. La extensión de los daños. Un cráter de 30 por 60 metros a través de 5 niveles del subsuelo y la incertidumbre con respecto a los daños padecidos por las columnas centrales hicieron que las dos torres permanecieran cerradas por varios meses. En 1994, año de inicio de funciones de Rudolph Giuliani. Nueva York estaba atravesando por una crisis profunda debido a varias tensiones raciales que muchos creían no tener remedio. Sin embargo, en espacio de unos años, Giuliani, menospreciado por la prensa y conocido por su franco hablar, logró convertir a la Gran Manzana en un lugar seguro y atractivo para los inversionistas. Así, Giuliani se involucró en todos los frentes, luchando contra las mafias familiares en los barrios sensibles y contra los delitos. La mayor parte de las medidas que emprendió fueron audaces, incluso sorprendentes por su carácter radical, como su política de tolerancia cero en materia de criminalidad. The Village Voice lo trataba incluso de bastardo sin corazón. Los resultados obtenidos por Giuliani antes del 11 de septiembre fueron muy positivos. Giuliani también se hizo conocido en un marco más amplio que el de Nueva York debido a su gestión de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en el curso de los cuales no se dio al pánico. El siglo XXI se inició mal para Nueva York. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 que golpearon profundamente a Estados Unidos y, en particular, a la ciudad de Nueva York, verdadero símbolo de la potencia estadounidense. Si bien los atentados también golpearon a Washington D.C., fue en Nueva York donde resultaron más mortíferos con la destrucción de las Torres Gemelas del World Trade Center, así como de todo el complejo que estaba adjunto al mismo. Los neoyorquinos supieron reponerse después de los ataques, en especial, bajo la tutela de Rudolph Giuliani y, luego, de Michael Bloomberg que lo sucedió como alcalde de la ciudad en 2002. Y así terminamos con esta historia. Faltaron muchos datos, algunos significantes y otros no tanto. Espero que haya sido agradable. Hasta luego amigos.